Durante varios años del siglo XX el mundo estuvo en una gran guerra entre el comunismo liderado por la Unión Soviética y el capitalismo por Estados Unidos. Primero todo comenzó cuando el enemigo común, el fascismo, fue derrotado por los países aliados, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Cuando esto sucedió, los países vencedores se repartieron el territorio de Alemania. Estados Unidos, Francia e Inglaterra eran capitalistas, lo que significa que Alemania quedó dividida entre dos ideologías. Pero aquí veremos cómo la Unión Soviética y los Estados Unidos llevaron una batalla ideológica por mucho tiempo. El primero en mover sus piezas fue Estados Unidos en 1947, en este año el presidente Truman ofreció apoyo económico y político con el Plan Marshall a los países de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, con el fin de evitar que éstas se unieran al bloque comunista. Este plan fue ideado por el estadounidense George Marshall, que era el secretario de Estado. Pero las condiciones para aceptar la ayuda era que expulsaran a todos los ministros comunistas de los gobiernos de coalición. La mayoría de los países de Occidente la aceptaron y se creó la Organización Europea de Cooperación Económica, la cual entre los años de 1947 y 1952 recibieron casi 13 millones de dólares. Con respecto al Plan Marshall, la Unión Soviética rechazó fervientemente la idea de esa ayuda económica, ya que sabía que era estrategia de Estados Unidos para ganar terreno, y es por eso que en respuesta crearon el Comecon, que era una organización económica para ayudar a los países del este, y también firmaron el Pacto de Varsovia, que unía a los países socialistas de Europa a la Unión Soviética. El muro de Berlín, un símbolo de la Guerra Fría. Los antecedentes de este muro fueron cuando Stalin cerró las fronteras de Berlín Oriental para aislarlo del sector occidental, pero Estados Unidos respondió con el abastecimiento aéreo a la zona. Pero después se levanta un muro en 1961 que dividió a Berlín, por ende se crearon dos Alemanias, una llamada República Federal Alemana perteneciente a Occidente y la República Democrática Alemana perteneciente a Oriente. Tras las respuestas de la URSS, que en 1949 se firma el Pacto Atlántico que integraba a Estados Unidos, Canadá y 10 países de la Europa Occidental. Con estas alianzas, se creó la OTAN, un organismo de cooperación militar bajo la dirección de Washington. La defensa del Pacífico se hizo con pactos entre Australia y Nueva Zelanda. Las dos grandes potencias nunca llegaron a enfrentarse directamente, pero sí se enfrentaron al apoyar a diferentes partes del mundo, a las zonas donde habían conflictos donde se requería ayuda de cualquiera de las dos potencias. Por tanto, esto hizo que el clima de violencia y de guerra fuera mayor, ya que también el interés de las dos potencias era conseguir más aliados y más territorios bajo su dominio. Aquí caben destacar varias guerras importantes como la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, el conflicto de Camboya y el conflicto del Canal de Suez. Corea, verano de 1950. Los Estados Unidos llevan a las Naciones Unidas a una guerra contra el comunismo en Asia. En invierno, los comunistas chinos atacan a las tropas de las Naciones Unidas y éstas se ven obligadas a realizar una retirada a gran escala. El camino fue muy similar al que tuvo que emprender Napoleón al retirarse de Rusia. Corrimos precipitadamente, de modo caótico, a la desbandada, tratando de llegar a Pusan, tratando de regresar a Japón. Fue muy desagradable. La Guerra Fría se había convertido en una guerra candente.
Esta guerra de Corea fue provocada por lo mismo que había pasado con los territorios de Alemania, la división del territorio estaba en comunista y capitalista. Cuando Japón fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética ocupó el norte de Corea, mientras que en el sur había quedado para Estados Unidos. Cuando se retiraron ambas potencias de la zona, las dos Coreas nunca volvieron a unirse. Por la victoria maoísta en China, Stalin animó a sus aliados de Corea del Norte a invadir Corea del Sur. Esta acción la ONU la condenó y aceptó el envío de tropas norteamericanas. Este conflicto finalizó con la firma de la paz de Panmunjom en 1953, que consolidó la división de las dos Coreas. Estados Unidos. Océano Pacífico. La relación de Estados Unidos con Vietnam se inició en 1954 cuando un tratado político divide el país en dos. China comunista y la Unión Soviética apoyan al norte, mientras Estados Unidos respalda al sur. Temiendo una propagación del comunismo en la región, los presidentes Eisenhower, Kennedy y Johnson proporcionan asistencia militar y financiera a Vietnam del Sur. Para la primavera de 1964, Vietnam se convierte en un punto caliente en la Guerra Fría. Más de 16.000 consejeros estadounidenses entrenan el ejército sudvietnamita para combatir una fuerza guerrillera local conocida como el Viet Cong o VC. Con el apoyo del norte, el Viet Cong está trabajando para derrocar al gobierno sudvietnamita y reunificar al país bajo un régimen comunista. Pero lo que ha sido primordialmente una guerra civil está a punto de cambiar. 2 de agosto de 1964, 3 torpederos norvietnamitas atacan al USS Maddox en el Golfo de Tonkin. 4 de agosto de 1964, se reporta un segundo ataque. Y se encuentra a 60 grados. ¡Carguen la bomba! Muchos ven esto como un acto de guerra de los norvietnamitas. De agosto de 1964. En venganza, aviones estadounidenses atacan instalaciones costeras norvietnamitas. De agosto de 1964. El Congreso aprueba la resolución del Golfo de Tonkin, autorizando al presidente Johnson a tomar todas las medidas necesarias en el sudeste. Cuando finalizó la guerra de independencia de Indochina, los franceses dejaron la zona y según la Conferencia de Ginebra en 1954, Vietnam quedaría dividida en dos estados. Ho Chi Minh trató de invadir Vietnam del Sur, que no había realizado sus elecciones previstas por una posible reunificación. Pero en 1960 en Vietnam del Sur se fundó el Frente Nacional de Liberación de Ideología Comunista, el cual tenía planeado apoyar la ofensiva de Vietnam del Norte. Con estas ofensivas fue que Vietnam fuera el escenario más crudo de la Guerra Fría, el cual duró casi 20 años. Pero en 1973, se firmaron los Acuerdos de París, que fueron un alto al fuego y el fin de la ayuda de Estados Unidos. En 1975, se completó la retirada y en abril de este mismo año los vietnamitas del norte invadieron Corea del Sur, proclamando así un gobierno comunista. Este sería la primera y única derrota que sufrió Estados Unidos. En la antigua Indochina, además de Vietnam, otro país de la zona estaba en un gran conflicto. Camboya fue un foco de conflictividad y de enfrentamiento ideológico. Este conflicto se agudizó por el apoyo de ambos bloques a las dos facciones confrontadas. En 1967 aparecieron los Khmer Rojos, el brazo armado del Partido Comunista, que iniciaron una guerra contra la derecha y el gobierno militar con apoyo occidental. Pero por la retirada de los estadounidenses de Vietnam, fue que los Khmer Rojos tomaron el poder y llevaron una dictadura sangrienta.
Tras la muerte de Stalin en 1953, Nikita Khrushchev daría un cambio de rumbo a la Unión Soviética, denunció los crímenes del estalinismo e inició el proceso llamado desestalinización, eliminó el Comiform y buscó medios de diálogo con los Estados Unidos. En Estados Unidos los cambios fueron un poco más lentos. En 1956 fue reelegido Eisenhower, el cual no cambió mucho las políticas exteriores, pero Khrushchev en 1959 viajó a Estados Unidos siendo el primer dirigente soviético en ir a Occidente, pero en 1960 John F. Kennedy fue elegido presidente. Él y Khrushchev tendrían la oportunidad de entablar el diálogo. En 1968 se firmó el primer tratado que prohibía las pruebas nucleares. En 1972 firman los acuerdos SALT que limitaba el aumento de armas nucleares. La tarde del 22 de octubre de 1962 el pueblo estadounidense fue finalmente informado. Desde el despacho oval el presidente hizo saber a la nación que la Unión Soviética había iniciado un camino que amenazaba con aniquilar a todos los ciudadanos de Estados Unidos. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. To halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. Mientras Kennedy firmaba la proclamación de la cuarentena, Khrushchev sabía que su operación secreta finalizaba. Kennedy había arrojado el guante. Khrushchev tenía ahora que decidir si la seguridad de un país aliado y la ventaja táctica de la instalación de misiles de alcance medio justificaban una guerra a gran escala. La crisis de los misiles en Cuba fue una fuerte amenaza de guerra para Estados Unidos. Esto fue posible cuando el gobierno de Batista fue derrocado por la guerrilla nacionalista de Fidel Castro en 1959. La Unión Soviética no tardó en ofrecer su ayuda a la isla, y en 1960 establecieron relaciones internacionales. Pero luego en 1962 la CIA descubrió varias bases nucleares en la isla de Cuba, las cuales estaban apuntando hacia los Estados Unidos. La posibilidad de una guerra nuclear se hacía cada vez más fuerte. Pero en octubre de 1962 Kennedy ordenó el bloqueo naval de la isla de Cuba, luego Khrushchev retiró los misiles y los Estados Unidos levantó el retén naval a la isla de Cuba. El retorno a las tensiones de la Guerra Fría se dio ya por muchos factores de desconfianza, como por ejemplo lo de los misiles en Cuba, el hecho más relevante cuando la Unión Soviética intervino en Afganistán, donde en 1973 había sido derrocada una monarquía de tipo feudal y se había proclamado la República. El acceso de Ronald Reagan a la presidencia hizo un recrudamiento de la Guerra Fría durante su mandato, apoyo a las dictaduras de América como la de El Salvador y Honduras. Además hubo un relanzamiento de la carrera nuclear con el plan de defensa estratégica conocida como la Guerra de las Galaxias en 1983, que consistía en la fabricación de armas detectoras y destructoras de misiles. Esto provocó que la Unión Soviética se debilitara más. En el bloque socialista las discrepancias que afectaron fueron entre Yugoslavia y la URSS, que se produjo concretamente en 1948. Las medidas comunistas tomadas por Yugoslavia no le habían parecido a la Unión Soviética porque no estaba siguiendo los lineamientos según la Unión Soviética.
Luego con China cuando fue la revolución y la unión con la URSS, esto fue muy beneficioso, pero en 1959 las relaciones fueron bajando cuando los dirigentes chinos expresaron su voluntad de iniciar una vía de desarrollo socialista propia. Y en el bloque de Occidente, Estados Unidos tuvo que aceptar el abandono de Francia de la OTAN. Gracias por haber visto este video sobre la Guerra Fría, espero que les haya servido y que tengan un buen día.